Para resolver este tipo de problemas en los que tenemos que calcular cuántos gramos de una sustancia reaccionarían con X gramos de otra sustancia, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es calcular las masas que intervienen en la reacción de cada uno de los compuestos. Entonces, lo primero sería conocer las masas atómicas de cada uno de los elementos. En este caso, bueno, podría ser un dato del ejercicio o lo podríamos ver en la tabla periódica. En este caso tenemos que la masa atómica del bario es 137,3 UMAS o unidades de masa atómica, la del oxígeno aproximadamente 16 UMAS, la del hidrógeno aproximadamente una unidad de masa atómica y la del cloro 35,4 unidades de masa atómica. Entonces, a partir de ahí tenemos que ver los compuestos que nos interesan, que son los que aparecen en la pregunta. ¿Vale? En este caso, en este compuesto de aquí, tiene un átomo de bario y 2 átomos de oxígeno, ¿vale? Por los coeficientes que aparecen. Entonces hay que calcular la masa de un mol de esta sustancia, es decir, su masa molar. ¿Cómo se hace esto? Pues primero hay que calcular lo que sería la masa molecular. Para la masa molecular lo que tenemos que hacer es, bueno, tenemos un átomo de bario, pues lo multiplicamos por su masa atómica, que era 137,3. Y habría que sumarle, en este caso, 2 por 16. ¿Vale? Es decir, como hay dos átomos de oxígeno, multiplico la masa atómica del oxígeno, que es 16, por 2, que es el número de átomos que aparece. ¿Vale? Entonces, al final, bueno, pues esto nos quedará 169,3 unidades de masa atómica. Esa sería la masa molecular. Pero lo que nos interesa es la masa molar, como hemos dicho. Para calcular la masa molar es bastante sencillo. Es el mismo número que nos ha dado la masa molecular, que es 169,3, pero expresado en gramos partido mol. ¿Vale? Es decir, eso sería la masa en gramos que tendría un mol de esa sustancia. ¿Vale? Para calcularlo es simplemente sumar la masa atómica de todos los átomos de la sustancia y cambiar la unidad. Bueno, en el otro caso, que sería HCl, el ácido clorhídrico, pues tendríamos que hacer lo mismo. ¿Vale? En el caso del ácido clorhídrico, como no aparece ningún número al lado de los símbolos de los elementos, pues hay un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Por tanto, la masa molecular del ácido clorhídrico se calcula sumando la masa atómica del hidrógeno, que es 1, como solo hay un átomo no hace falta ni multiplicarlo, y la masa atómica de un átomo de cloro, que es 35,4. Es decir, tendremos aquí 36,4 unidades de masa atómica. Esa sería su masa molecular, y la masa molar, que es la que nos interesa, pues es la mismo número, 36,4, pero en gramos partido mol. ¿Vale? Es decir, realmente lo que nos interesa serían las masas molares, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, si nos fijamos en la reacción ajustada, tenemos los dos compuestos que nos interesan,
aquí, ¿vale? Son ambos reactivos, están en la parte izquierda de la reacción. Entonces, tenemos, según la ecuación, que sería esta de aquí, la copiamos aquí. Bueno, vemos que los coeficientes nos van a indicar el número de moles de cada sustancia que reacciona, ¿vale? Entonces, en este caso, como no hay número, significa que un mol de esta sustancia reaccionará con 2 moles de esta otra, ¿vale? Esta sí que tiene un número delante, y, bueno, en la reacción se producirán un mol de esta otra sustancia, porque no hay número delante, y un mol de esta otra sustancia, ¿vale? Es decir, en el caso que nos interesa, sería esto de aquí, ¿vale? Es decir, tenemos que un mol del dióxido de bario reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. Bien, ¿qué significa eso? Pues que sabiendo el número de moles de cada una de esas sustancias que interviene en la reacción y la masa en gramos de cada uno de esos moles, yo puedo saber los gramos que intervienen en la reacción de cada una de esas sustancias. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí, para saber la proporción en gramos que reaccionan, es multiplicar este número que tenemos por aquí, ¿vale? Aquí es un 1 y aquí es un 2, lo multiplicaríamos por la masa molar que hemos sacado de cada uno de ellos, ¿vale? En el primer caso es 169,3 y en el segundo 36,4. Entonces, ¿qué significa eso? Pues eso significa que 169,3 por 1 es 169,3 gramos del dióxido de bario reaccionan con 2 por 36,4 gramos de ácido clorhídrico. Esto sería 72,8 gramos. ¿Vale? Es decir, según la reacción, ya sé que reaccionan 169,3 gramos de esta primera sustancia con 72,8 gramos de la segunda. Bueno, esto de aquí nos va a servir para esta proporción, que es la que me está indicando la ecuación, pues va a ser una de las líneas de la regla de 3 que tenemos que hacer para resolver el problema. Es decir, 169,3 gramos de dióxido de bario reaccionan con 72,8 gramos del ácido clorhídrico. ¿De dónde sacamos la otra línea de la regla de 3? Pues simplemente la tendremos que sacar de la pregunta, ¿vale? Me está preguntando cuántos gramos, ese cuántos es la X, ¿vale? Lo que tenemos que calcular. X gramos de dióxido de bario, pues lo tengo que poner aquí, debajo de los gramos de dióxido de bario. Reaccionarían con 65 gramos de HCl. Pues esto lo pongo aquí y ya tengo planteada una regla de 3 simple, directa, que es la que habría que resolver. Por tanto, lo que nos está preguntando el ejercicio se resolvería así, multiplicando 169,3 por 65 dividido entre 72,8. Eso, bueno, habría que calcularlo. ...169,3 por 65... daría 11.004 entre 5, perdón, y eso habría que dividirlo entre 72,8 y obtendríamos al final 151,16 gramos de dióxido de bario. Esta sería la solución a este problema.
Entonces, bueno, hay que resolverlos de esta forma. Es decir, hay que plantear una regla de 3 donde una línea me la estará dando la pregunta y otra línea la tendré que calcular, ¿vale? Multiplicando el número de moles de cada una de esas sustancias que intervienen en la reacción por la masa molar de ese compuesto. Para calcular la masa molar, pues lo único que hay que hacer es sumar las masas atómicas de cada uno de los átomos de esa sustancia y esa cantidad que nos dé expresarla en gramos partido mol, ¿vale?